Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la bendita palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis amados, sean muy bienvenidos de este espacio bajo la sombra del Omnipotente de hoy, jueves 18 ya de noviembre del año 2021. Bien, estamos haciendo un estudio sistemático, profundo del libro de los Hechos. Y como usted bien habrá notado hasta este momento, ha sido un estudio, podríamos decirlo, un poco despacio, un poco pausado, en razón a que hay muchas cosas que decir que no son importantes, aunque todas son importantes, y no quisiera dejarlas pasar desapercibidas. Bien, estamos hablando de estos primeros versículos acerca del descenso del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que el Señor les había hablado a sus discípulos antes de ascender. Y es el principio prácticamente de una época, como bien lo decíamos, donde Dios siempre a lo largo de la historia ha tenido pueblo suyo. Desde el momento de la creación, decíamos, ya hay pueblo que está con Él y pueblo que le da la espalda a Él. Entonces comenzamos desde la misma creación que Adán y Eva, en el comienzo andaron con Él, pero después le dieron la espalda a Él. Vemos los hijos de Adán, a Caín y Abel. Uno le seguía al Señor, era temeroso de Dios, Abel, y el otro no era temeroso de Dios, Caín. Entonces vemos que desde el mismo Bereshit, que eso es lo que significa Génesis, Bereshit en el hebreo, que tiene que ver con comienzo, principio, inicio, pues allí vemos que se da inicio a la creación, pero también se da inicio a la maldad, pero también se da inicio a la primera muerte, y sucede nada más y nada menos que dentro de una familia, porque es en la familia de Adán y Eva, donde la humanidad pone el primer muertico en la historia de la humanidad. Qué interesante eso, ¿sí ve? Así que, a partir del principio, pues el Señor ha tenido pueblo suyo y pueblo que no es suyo, pueblo que sencillamente decide darle la espalda al Señor. Y a través de las distintas épocas, pues se ha evidenciado de ese pueblo que le ha sido fiel al Señor, de ese pueblo que ha sido seguidor del Señor, temeroso del Señor. Y bien decíamos, hablábamos un poquito acerca del primer mártir de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es Esteban, un hombre que había sido diácono, que había sido servidor en las mesas, que había sido escogido en los 7 diáconos, allá en el capítulo 6 de los Hechos, que después salía a predicar, y estando predicando allí, vea lo que le costó la vida por predicar. Y antes de morir, antes de ser apedreado, él les hace saber que Dios siempre ha tenido pueblo suyo, que ha congregado pueblo suyo, y lo llama con esa figura, congregación. Y lo recordábamos por allá en Hechos capítulo 7, versículo 38, donde el mismo Esteban es quien habla aquí. Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación de Israel en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para quedarnos. Entonces mire que ya Esteban nos está dando por sentado de que el Señor tiene un pueblo apartado y que lo llama congregación.
Entonces aquí nos hacíamos, ¿se acuerda? Una pregunta que nos hacíamos, y no es por cuestionar, sino una pregunta que nos hacíamos, si realmente, como dicen muchos, que el inicio de la iglesia se da en el día del Pentecostés, ¿qué tan cierto hay de eso? Porque Esteban ya me está diciendo que en el tiempo de Moisés, el Señor ya tenía una congregación en el desierto. Y recuerde que la palabra iglesia tiene que ver con congregación. O sea que damos por sentado que el Señor siempre ha tenido pueblo, que el Señor siempre ha tenido gente suya, que la ha congregado, que la ha reunido. Entonces deberíamos hacernos esa pregunta una vez más, si tenemos razón al llamar al día del Pentecostés como el inicio, el día de nacimiento de la iglesia como lo conocemos, o si se trata más bien de una continuidad de la antigua iglesia que ya está formada bajo unas formas distintas, bajo un nombre distinto. Entonces por eso tendríamos que recurrir a la etimología de la palabra iglesia, que es una palabra griega, ¿se acuerdan? Que decíamos que significa una compañía de personas que se ha juntado por un llamamiento oficial para el cumplimiento de ciertos fines, aplicándose por ejemplo a una asamblea legal a la manera de un parlamento moderno. Entonces, congregación, asamblea, reunión, todos esos aristas encierran la etimología de la palabra griega para iglesia, que es eclesía. Así que desde esa premisa podríamos decir que la iglesia realmente siempre ha estado, porque es una congregación, una compañía de personas que se reúnen, que el Señor las llama para un cumplimiento de ciertos fines, aplicándose a una asamblea legal. Y a la palabra iglesia en el griego también se le conoce como asamblea. Entonces, Hechos 19:39 lo leíamos y dice que si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Entonces mire que se viene dando la palabra asamblea, se viene dando la palabra compañía, la palabra congregación, y todas estas palabras son la etimología o son el significado de la palabra eclesía en el griego, que es una palabra para iglesia. Entonces, pues vale la pena tener en cuenta ese detalle, porque pues a veces decimos nosotros, el nacimiento de la iglesia fue en el tiempo del Pentecostés, pero podríamos decir que es más bien la continuidad de la antigua iglesia, de la antigua congregación de Israel, pero bajo formas distintas, ¿sí me hago entender? Es decir, ahora se le conoce como el nombre de iglesia, eclesía. ¿Y en razón a qué? En razón a que, pues teniendo que el contexto del día del Pentecostés, que el pueblo de Israel está en un contexto de esclavitud bajo un imperio, el imperio romano, cuya lengua es el griego koiné, es decir, el griego común, la lengua común que se habla, el más conocido, el más rastrillado. Entonces, desde esa premisa podríamos pensar que más bien el tiempo del Pentecostés es la continuidad de la congregación, del pueblo, de la compañía de personas que Dios ha juntado desde los tiempos antiguos, que significa nada más y nada menos que iglesia desde la premisa del idioma griego para iglesia, eclesía. Es decir, es la continuidad de la congregación que el Señor tenía en la antigüedad, pero ahora se le da un nombre en el griego, en el contexto del imperio romano en que se encuentran, hablando de iglesia bajo la palabra eclesía, que es una palabra griega. Entonces, desde esos conceptos podríamos decir, el día del Pentecostés más bien se le puso un nombre a la congregación, podríamos decirlo de esta manera. El día del Pentecostés lo que sucedió más bien
No es que se haya iniciado la congregación, sino que la congregación ya estaba. Más bien en el día del Pentecostés, lo que sucede es que se le da un nombre griego a la palabra iglesia, es decir, la palabra eclesía. Entonces, entendiéndose ese sentido, pues podríamos decir que la iglesia realmente siempre ha existido, sino que ahora se conoce como iglesia, eclesía, a partir del tiempo del Pentecostés, que no es otra cosa más que la misma congregación, es un pueblo que Dios ha reunido, que Dios ha congregado. La diferencia está marcada en que ya esta congregación no es solamente pueblo de Israel como lo era hasta el momento era el pueblo de Israel, pero el Señor ahora abre esa oportunidad para muchas personas más para que hagan parte de su congregación, es decir, se va a los gentiles. Y ya leímos por allá Romanos capítulo 11, donde el Señor injerta, hace Pablo una alegoría de cómo se injerta una plantica en otra plantica. Usted, por ejemplo, hoy en día se da cuenta cómo injertan, por ejemplo, guayabas con peras. Entonces cogen una matica de pera o de guayaba y le injertan una semillita de la otra fruta para, por ejemplo, sacar una fruta que llaman guayaba pera. Pero realmente es un injerto. Entonces, es lo que ha sucedido con el pueblo gentil, con todos los que no somos judíos. El Señor nos injertó ahí en su congregación, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, de Pentecostés, lo que más bien se forma es un nuevo pueblo conformado ahora por judíos, pero también por gentiles. Mejor dicho, un solo pueblo, que ahora el único requisito no es simplemente ser descendiente de Abraham, porque créame que hay mucha gente descendiente de Abraham que todavía no son pueblo de Dios. Espiritualmente hablando, rechazan a Cristo. Todavía hay mucho judío que rechaza a Cristo. Y ahora para ser pueblo de Dios, por eso leíamos por allá Juan 1, capítulo 1, versículo 11, donde el Señor dice, o Juan dice, a lo suyo vino, a lo suyo vino, a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Dice, y los suyos no lo recibieron. Más, y nota, más se abre el panorama, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho legal, derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no han nacido de voluntad de carne ni de sangre, es decir, de naturaleza humana, sino de Dios mismo. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Y ese texto está en el contexto de la charla, de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo en esa hora de la noche cuando Nicodemo llegó a buscarlo. Entonces allí es donde el Señor está hablando y le está explicando eso a Nicodemo. Le está diciendo a Nicodemo, mire, imagínese cómo se sentiría Nicodemo cuando el Señor le dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces imagínese que allí Nicodemo pues tuvo que haber sentido el impacto como buen fariseo y como buen maestro y como buen judío de Israel. Lo habían rechazado al Señor. Entonces ahora, lo que sí más bien se podría dar claridad es que Pentecostés nos da la amplitud de entender de que ahora la iglesia o la congregación de la cual habla aquí Esteban en su defensa cuando dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ahora esa congregación se va a ampliar. Esa congregación a partir del Pentecostés ya no será solo israelitas, ya no será solo gente simplemente por ser descendientes de Abraham. Ahora con Cristo y en Cristo y después de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, ahora el único elemento ya no es simplemente decir soy judío. Ahora hay un elemento especial que el mismo Señor se lo hizo saber a Nicodemo. Dijo, para que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí nota? Entonces ahora hay otro elemento, y el elemento es creer en Jesús. Ya no es simplemente, aún los judíos tienen que creer en Jesús, tienen que creer en su Mesías que tanto habían esperado, y ya vino, pero lo mataron, ya vino, pero lo crucificaron, ya vino, estuvo entre los suyos, y los suyos lo rechazaron. Entonces el elemento ahora se amplía, porque el elemento ahora para la única
forma de ser justificado delante del Padre es únicamente a través de la obra del Hijo, pero hay que creer en la obra del Hijo y recibir la obra del Hijo por la fe. Así que no hay otro elemento. Entonces, todos aquellos que están de acuerdo con esas premisas, con esas demandas, digámoslo más bien, del Señor, pues a ellos se les da derecho de ser hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios ahora empieza esa nueva congregación que ahora sí se llama eclesía, eclesía o iglesia. Vamos a mirar más adelantico, todavía no lo hemos mirado, pero vamos a mirar más adelantico que cuando creen los primeros creyentes, después de la predicación de Pedro, no fueron solo judíos. Nos vamos a dar de cuenta que había mucha gente allí extranjera que no eran judíos, y todos dice que creyeron y dice que se convirtieron 3.000. Entonces ahí arranca, digámoslo más bien, la nueva congregación. Ya no es la congregación que está hablando Esteban, que estaba con Moisés en el monte Sinaí o en las orillas del monte Sinaí antes de subir a recibir la ley. Ya no es esa congregación que había salido de Egipto, que habían estado esclavos y que Dios los había sacado. Ya no era esa congregación que Moisés llevaba rumbo a la tierra de Canaán, a recibir la tierra que el Señor les había prometido, y que sería el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, donde le había dicho: haré de ti una gran nación. Y cuando le dice haré de ti una gran nación, estaba hablando en un principio del pueblo de Israel, pero cuando le dice haré de ti una gran nación, ahora esa promesa para Abraham ahora está permeando a los gentiles. Y es a partir del Pentecostés donde esa promesa empieza a coger fuerza, cuando le dice: te haré padre de multitudes. Padre de multitudes. Está queriendo decir que ahora no sería solamente Abraham padre del pueblo de Israel, sino que ahora también sería padre de todos aquellos que por la fe se acercan o nos acercamos a Cristo. Así que usted y yo, en el sentido espiritual, somos hijos de nuestro padre Abraham, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería padre de multitudes y que en él serían bendecidas las familias de la tierra. Y su familia, hoy 18 de noviembre del año 2021, y la mía, son bendecidas por la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero el elemento es porque usted y yo nos hemos acercado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a Cristo por la fe. Eso nos hace hijos de Dios y nos hace coherederos con Cristo de las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Entonces podríamos decir que Pentecostés, pues desde la premisa de congregación, podríamos decir que arranca más bien una nueva congregación, que ahora está compuesta por judíos y por gentiles, todos aquellos que por la fe se acercan a Cristo. Esa sería más bien la aplicación para decir que nació la iglesia, porque desde la palabra congregación, la iglesia siempre ha estado. Así que con esa claridad, entonces vamos a hablar de este nuevo pueblo que ahora está partiendo allí a partir de Pentecostés. Y ese nuevo pueblo, pero ese nuevo pueblo lo podemos mirar desde la obra de Cristo. Desde la obra de Cristo. Así que, digámoslo de esta manera, la novedad de la iglesia, pues, depende directamente de la novedad que ya era un hecho consumado durante los siglos, ¿sí me hago entender? O sea, ya lo expliqué, que esa palabra congregación de la que está hablando Esteban era una antigua congregación solamente gestada o conformada por judíos. Ahora hay una nueva iglesia, una nueva congregación. Esa nueva congregación que ya estaba consumada, que ya estaba estipulada desde tiempos antiguos, ahora hay una nueva, como bien lo dije en su momento, que se conforma no solamente por judíos, sino por todos aquellos que hemos creído en Cristo. Hablábamos de que desde la misma creación, desde el mismo momento en que Adán decide pecar, decide darle la espalda a Dios, se abre un abismo entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, un abismo espiritual en el que la Biblia lo llama muerte espiritual o thanatos en el griego, que significa separación.
muerte. Y estábamos muertos, como bien nos dice Efesios, que estábamos muertos, separados, thanatos, separados espiritualmente, estábamos muertos, pero que Dios en su gran misericordia nos dio vida, juntamente con Cristo. Así que existía ese abismo desde la antigüedad entre el hombre y Dios, el hombre pecador y un Dios santo, digámoslo así. Y Dios había prácticamente auxiliado, digámoslo así, a los hombres desde el mismo cielo, siempre que su actitud, es decir, la actitud del ser humano, fuera el reconocer esa ayuda, digámoslo así, que Dios le está brindando, que Dios le está ofreciendo. Por eso Romanos, Pablo dice por allá más adelante, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Esa palabra invocar significa, digámoslo en palabras más sencillas, reconocer la necesidad o mi necesidad de Dios en todos mis asuntos. Reconozco que necesito de Dios, que necesito a Dios, que no puedo salvarme por mí mismo, que no puedo salvarme por sí solo, que mis obras no me salvan, que mi estatus social, político, económico no me salva, que mis esfuerzos humanos, mis buenas intenciones, aún como dice por allá en Isaías, mis buenas obras no me salvan, sino únicamente a través de la fe de Cristo, en Cristo. Es decir, necesito de un Salvador, necesito. Entonces, Dios desde el cielo ya se ha propuesto salvar a esta humanidad, reconciliar a esta humanidad, pero pide un requisito, que esta humanidad se rinda a Él, que le invoque, es decir, que le reconozcan que lo necesitan, que hay una necesidad, que necesitan. Por eso el Señor nos hizo así. Cuando nos creó como seres humanos, nos creó desde dos orillas. Una, que somos seres dependientes, somos dependientes de Dios. Así nos hizo el Señor. Dependemos de un Dios. Dios nos hizo seres espirituales por naturaleza. Todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios. ¿Y sabía? Todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios. Así el ser humano sea el pecador más empedernido de esta tierra, pero tiene la imagen de Dios. Que la tenga distorsionada por el pecado es distinto, pero la tiene. La tiene. Todos los seres humanos, en todos los seres humanos hay algo de Dios. Su imagen. Su imagen. Está la imagen de Dios plasmada en los seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos una necesidad de adorar, de reconocer que por encima de nosotros hay un ser supremo. Y todos los seres humanos buscan adorar a algo o a alguien. Y si no adoramos al único Dios creador, pues estaremos adorando otra cosa. No hay dos medios, no hay dos opciones. O adoramos a Dios o adoramos a Dios. Y si no adoramos al único Dios, estaremos adorando cualquier otra cosa. Entonces el ser humano, y eso viene desde el Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho que el día que coman de ese árbol van a morir? ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Y a partir de ahí los seres humanos quieren ser como Dios, quieren ser el Dios de su vida, quieren saber más que Dios, creen que son más grandes que Dios. Entonces el ser humano busca adorar la luna, busca adorar el sol, busca adorar una piedra, adora la naturaleza, adora el árbol, se adoran a sí mismos, porque eso está ahí en el ser humano. El Señor nos hizo seres espirituales por naturaleza, con una necesidad de adorarlo a Él. Pero cuando Adán decide no reconocer a Dios, se separa de Dios, pues el hombre quedó muerto, thanatos, espiritualmente, separado de Dios. Y tiene que volver a Dios. El único medio que Dios, o el único medio que el ser humano necesita para volver a reconciliarse con Dios, pues es a Dios mismo. Dios mismo lo provee. Dios mismo es el que provee los medios para que el hombre se reconcilie con sí mismo, con Dios. El problema ha sido que desde que el hombre quedó separado de Dios, ese thanatos, el hombre para llenar su necesidad espiritual ahora busca la forma de querer acercarse y llenar ese vacío espiritual. Entonces se inventó la religión. Cuando Adán y Eva se hicieron delantales, ahí nacieron las religiones.
Ahí prácticamente nacieron las religiones y los esfuerzos humanos del ser humano, valga la redundancia, para querer de alguna manera mitigar su relación con Dios y de alguna manera mitigar esa necesidad espiritual que está dentro del ser humano. Y el Señor les dijo, no Señor, y por eso el Señor mismo allá desde el huerto del Edén tiene que sacrificar un animalito para ponerles pieles. Eso tipifica a Cristo, o sea, que el único que provee los medios para salvar a los seres humanos se llama Dios mismo. Es Dios mismo quien provee todo. Entonces Dios desde la antigüedad está buscando la forma de auxiliar al hombre, de reconciliar al hombre, de proveerle al hombre la manera de que el hombre se reconcilie con Dios. El ser humano ha querido a lo largo de la historia reconciliarse con Dios a su manera, según sus fuerzas, según su forma de mirar, según su forma de creer, pero no, esa es la manera de Dios. Dios quiere que le busquemos a su manera, no a la manera nuestra. Esa es la manera de Dios. Dios mismo la proveyó. Así que Dios había auxiliado a los hombres desde el cielo y siempre y cuando la actitud del ser humano fuera una actitud de rendición a Él, de sumisión a Él y que le permitiera a Dios ser su Dios. Es decir, Dios quiere y busca que nosotros nos dejemos, voy a ponerlo poéticamente, Dios quiere que los seres humanos nos dejemos amar por Él. Dios dice, hijo, déjame que te ame. No huyas más de mi amor. Déjame alcanzarte con mi amor. Déjame que te ame, hijo mío. Déjame que te ame. No huyas más de mi amor. Es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando otra cosa con los seres humanos. Amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y desde el momento de la creación nos creó por su amor. Eso tiene que ver con el carácter amoroso de Dios. Nos creó precisamente para eso, para manifestar su gloria, es decir, manifestar su amor a sus seres, a sus criaturas. Qué necios somos, ¿no? Qué necios somos que queremos huir de Dios, como si Dios, y hay quienes le tienen miedo a Dios. Dios, oí tu voz, tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Y hasta el día de hoy, por eso Génesis es el origen de todo. Allí se originaron los miedos. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, a partir de allí la gente empezó a esconderse de Dios, a huir de Dios y le tienen miedo a Dios, la gente le tiene pavor a Dios porque tienen la figura de un Dios cruel que les va a impartir el máximo de los castigos. No, al contrario, Dios está buscando la humanidad, es para tener una relación íntima con Él, de intimidad, de relación, de amor con Él. Es lo único que está buscando, que la gente se reconcilie con Él. ¿Quiénes son los únicos que se reconcilian? Pues los novios cuando pelean. Y no dice que una vez que nos hemos reconciliado con Él, ahora somos su novia. ¿Sabía usted que la iglesia de hoy es la novia, no la esposa? Hasta el día de hoy somos la novia. Somos la novia. Y Dios quiere reconciliarse con su novia. Quiere que la gente se reconcilie con Él. Esa es la nueva iglesia, ese es el nuevo pueblo que Dios está formando. Una novia con el cual un día la va a llevar a las bodas del Cordero. Pero la gente no entiende eso, la gente quiere huir de Dios, no sé por qué le tienen tanto miedo a Dios, tanto pavor a Dios. No, yo no me meto a eso, eso es de religión. No, Dios no es religión, Dios no es religión. Dios simplemente es alguien que ha creado todo lo que existe, todo lo que hay existe por Él y para Él. Y Él lo creó todo, simplemente para beneficio de sus criaturas, y en este caso la criatura máxima que somos usted y yo, los seres humanos. Todos los seres humanos somos los únicos privilegiados que Dios se tomó el trabajo de formarnos con sus propias manos. No dijo, hágase un hombre. No, con la demás creación, vemos que Dios dice, hágase, que haya. Pero cuando llega al hombre, dice, y tomó con sus propias manos y sopló. Yo me imagino al Señor haciendo al hombre, creándolo con sus propias manos. Imagínense en eso, mi hermano. Usted no lo creó cualquiera. A usted no lo creó cualquiera. Somos criaturas de Dios mismo. Qué tremendo privilegio como seres humanos que tenemos. Y sin embargo, agarrados nosotros de las mechas con el Señor. Peleados con el Señor. Eso Dios no existe. Y peleados con Dios porque tenemos problemas. ¿Qué culpa tiene Dios del mundo que tenemos? Eso no es culpa de Dios. Ese no era el plan de Dios. En el plan de Dios estaba precisamente, por eso lo vemos desde el origen, desde el Bereshit, vemos cómo Dios
prepara todo el ambiente para el ser humano. Todo el ambiente. El sol yo me imagino al Señor es como el que está decorando una casa. El sol en su lugar, la luna en su lugar, las nubes en su lugar, la tierra en su lugar, todo en su lugar, preparando todo el ambiente, las plantas, todo. Y por último, ya cuando está el ambiente preparado, cuando está el ambiente propicio, dice, ahora sí hagamos al hombre. ¡Qué tremendo! Y lo pone ahí. Y le entrega todo, le dice, tome hombre, le entrego mi creación, se la entrego, señoré, le dice, señoré sobre ella. ¿Qué más quiere el ser humano? ¿Qué más quiere, mi querido? Y dice la que el Señor nos entregó una creación, ¿cómo? ¿Imperfecta? No, dice el texto en Génesis que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, y nos la entregó buena y en gran manera, y nosotros que somos necios devolvimos, hicimos con eso añicos, y ahora le echamos la culpa a Dios de las situaciones que tenemos. Qué olímpicos somos nosotros los seres humanos, qué olímpicos somos nosotros en excusarnos, y eso también viene desde el Berichí. El Berichí de las excusas comenzaron cuando, Adán, ¿qué pasó con la mujer que te di? Esa mujer que usted me dio me hizo pecar. Venga, Eva, para acá. ¿Qué pasó, Eva? Esa serpiente que usted hizo. ¿Sigue? Desde allí también el Berichí de las excusas. El inicio de las excusas. Todo el mundo quiere evadir su responsabilidad. Buscar un culpable de la situación que vive. Porque no quiere asumir su propia responsabilidad. Qué tremendos somos los seres humanos. ¡Qué tremendo! Dios mío, Dios nos ayude, Dios nos ayude. Entonces Dios desde la antigüedad ya está buscando, está auxiliando a los seres humanos y está prácticamente buscando un requisito que se rindan a Él. Y es como si fuera anticipadamente los beneficios, por digámoslo así, de la obra redentora de Cristo. Está buscando cómo salvar a esta humanidad. Es decir, que las personas de la época del Antiguo Testamento no fueron salvas por guardar la ley, ni los sacrificios, sino por su fe en Cristo. La gente del Antiguo Testamento no se salvó por la ley. Abraham, su fe le fue contada por justicia, no dice que por que por los altares que hizo, porque hizo hartos altares. O por los sacrificios que hizo cuando sacrificó allá al cordero en lugar de sacrificar a Isaac. No fue por los altares que se salvó a Abraham. Fue salvo por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Y Cristo por ahí en Juan dice que Abraham vio su día. Vio su día. Y yo me atrevo personalmente, es muy personalmente mío, pero yo me atrevo a pensar que el día que vio Abraham fue el día del Señor cuando venga a reinar, cuando venga a tomar todos los reinos del mundo. Yo creo que el día que vio Abraham no fue el día cuando el Señor vino a redimir a la humanidad. Yo creo que el día que vio Abraham fue más allá. Más allá, el día que todavía no ha llegado, el día cuando Cristo volverá a tomar los reinos que le pertenecen. Yo creo que ese fue el día que vio. Para mi concepto personal, con todo respeto lo digo, para mi concepto yo me imagino a Abraham, cuando el Señor le dice, Abraham vio mi día y se gozó. Yo me imagino que ese fue el día que vio a Abraham. Por la fe lo vio al Señor venido en esplendor y gloria, venir a tomar los reinos de este mundo una vez y por todas. Eso fue que tal vez lo vio más allá. Su fe fue más allá, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso fue posiblemente lo que vio Abraham. Y sin embargo, las personas del Antiguo Testamento no se salvaron por guardar ni los sacrificios, ni por guardar la ley, ni por las fiestas judías, ni por nada de esas cosas. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Mira lo que dice. Por la fe Moisés, aquí hablando de otro personaje, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo, Moisés ya está mirando el vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, óigame bien, tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, o a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estoy citando simplemente este ejemplo de hombres del Antiguo Testamento que fueron salvos. ¿Y se salvaron por qué?
Por la fe. No fue ni por los sacrificios, aunque a Moisés se le había dicho que tenía que ofrecer sacrificios. Mire que los sacrificios no fueron los que salvaron a Moisés, ni a Abraham con sus altares. Fueron salvos por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. No lo habían visto. Desde Abraham hasta Cristo hay 2000 años, más o menos. Desde Moisés hasta Cristo hay 1500 años. Es decir, hasta la venida de Cristo por su primera vez. Y sin embargo, estos ya estaban viendo a Cristo. ¡Qué tremendo! Y nosotros que tenemos a Cristo, estamos al otro lado de la orilla, todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor sí me va a sacar de esta olla? Todavía nos cuesta creer. Todavía cuestionamos muchas cosas y tenemos el cuadro completo. Tenemos más que lo que tenía Moisés. Somos más privilegiados que Abraham. Y todavía nosotros hacemos pataletas a Dios, creyendo que sencillamente nos abandonó, cuando esto nos están dando una gran lección. Por eso, el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, comienza diciendo, dando continuidad al contexto del 11, dice: así pues nosotros, teniendo tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esa grande nube de testigos? Pues todos esos personajes del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, Rahab la ramera, Gedeón, todos esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, como dice en Hebreos 12, que por su fe taparon reinos, que conquistaron reinos y taparon bocas de leones. Sin embargo, dice que otros por su fe fueron aserrados, como Isaías, anduvieron errantes, fueron apedreados. Sin embargo, no recibieron lo prometido, no recibieron nada, no vieron a nada, pero se mantuvieron firmes en la fe, proveyéndonos a nosotros una mejor condición. Es decir, usted y yo somos más privilegiados que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que todos ellos. Somos más privilegiados, mi querido, y todavía nos cuesta, todavía patinamos, todavía nos atemorizamos, todavía nos llenamos de miedo. Ay, ¿será que sí? ¿Qué más señales? ¿Qué más señales queremos? Los judíos pedían señales, y la señal estaba entre ellos. La señal más grande ya estaba entre ellos, que era Cristo mismo. Y todavía, ay, lo vamos a matar, usted no es. Qué tremendos, qué necios somos los seres humanos. Es que somos necios, perdónenme la expresión, tercos, trancados por dentro todavía hasta el día de hoy. Ay, yo no le sigo al Señor, yo no le sirvo, yo no le sigo, ¿eso para qué? Hermano, que todavía patinando, todavía cuestionando, todavía poniéndole condiciones al Señor. Bueno, yo te sirvo pero a mi manera. Bueno, yo te busco pero a mi manera. Bueno, yo te busco pero no me pida más. Todavía, ya el Señor nos dio todo y a nosotros todavía nos cuesta dar algo para Dios. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Aquí estoy hablando de tiempo, de vida, de esfuerzo, de energías, de invertirnos para Cristo. Todavía nos cuesta rendirnos a Él. Sí, yo busco al Señor, pero a mi manera, desde mi orilla. Y no se puede desde mi orilla, mi querido. El Señor pide todo o nada. ¿Cómo la ve? A la iglesia de la Odisea ¿qué tiene que ver con la iglesia contemporánea? ¿Qué tiene que ver? Creo que es característica de la iglesia de hoy. Cuando se le dice, usted ni es frío ni es caliente, es tibio. Se le está diciendo. Y eso tiene que asemejarse muy seguramente con el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Una iglesia tibia. Ni somos fríos, ni estamos allá, ni estamos acá. Tibios. Y así es como ve el Señor la iglesia de contemporánea, la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia tibia. Y fuera de eso, una iglesia que sacó al Señor de la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, a ver si de pronto alguien abre y me deja entrar a la fiesta. Ahorita se habla de Navidad, pero el autor de la fiesta todo el mundo lo detesta. Al autor de la fiesta todo el mundo lo odia. Al autor de la fiesta nadie quiere no quiere nada con él, pero quieren la fiesta del autor de la fiesta. Yo no entiendo eso. Como el mundo hoy, Jesús, bienvenida a la Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la gente no quiere nada con Cristo. ¿Sí me entiende? Solamente buscan al Cristo de los buñuelos, la natilla, el paseo, las vacaciones, la prima de diciembre, pero no quieren más compromisos con ese Cristo. Quieren el Cristo de Belén.
pero no quieren el Cristo de la cruz, el que murió en la cruz, porque ese Cristo que murió en la cruz dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga, papito, sígame, porque el que no aborrece padre, madre, esposa, o madre, padre, hermanos, hermanas, el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor es claro, mi querido, el Señor no pide todo o nada, así de sencillo es con el Señor, o somos o no somos. Entonces, ¿para qué jugamos al evangélico? O somos, hermano, lo tomamos en serio, o ¿para qué, hermano, nos ponemos a jugar al cristiano? Entonces, mire que el Señor está desde el principio llevando a que, como bien decíamos anteriormente, el Antiguo Testamento, la gente que está allí en el Señor está cumpliendo los propósitos con ellos, pero todo estaba apuntando a la preparación de la venida de ese Redentor que es Cristo. Todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Y el hecho de la encarnación que Dios manifiesta en su maravillosa gracia, manifiesta allí, digámoslo así, el puente. Por el puente, cuando todo lo que el Antiguo Testamento, la preparación para la venida del Redentor, y una vez aparece el Redentor, aparece el Mesías, aparece el elemento que Dios mismo había provisto para redimir a los seres humanos, y ese lo hace ese puente, y ese puente se llama Cristo, para reconciliarnos con Él. Dice, no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres en el cual pues la gente pueda ser salva, sino únicamente a través de Jesucristo, hombre. Jesucristo, el Señor, manda a su Hijo a la tierra. Dios mismo se encarna, el Verbo se hace carne. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y se encarna ese Verbo, Dios se hace humano, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despoja, viene, toma la forma, la morfe de un ser humano. Y estando en esa condición se humilla hasta donde jamás un ser humano se haya humillado. Imagínese eso. Por venir, ¿qué más queremos nosotros? Por venir, para venir a redimirnos y para venir a reconciliarnos con Él. Para venir a decirnos, mire con cuánto te amo. Para decirle a la humanidad, mira cuánto te amo. Y entonces el hecho de la encarnación, Dios está mostrando su maravillosa gracia. La gracia de Dios se manifiesta en su Hijo. En su Hijo crucificado, en su Hijo resucitado y en su Hijo ascendido. Está manifestando, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¡Qué tremendo! ¿Quién podría dar un hijo? Yo creería que ninguno de los que estamos aquí. Si nomás a veces nos miran mal un hijo y ya como que se nos olvida que somos cristianos. A mí se me olvida que soy evangélico. ¿Cómo me va a mirar mal el chino? Y ahí mismo reaccionamos. Se nos sale ese viejo hombre que está por allá metido, escondido, agazapado. Entonces, imagínese el Señor dando a su propio Hijo, su único, su unigénito, por amor a nosotros y a sabiendas inclusive que hasta el día de hoy todavía mucha humanidad le seguiría rechazando. Le seguiría rechazando. ¡Qué tremendo eso! Así que su gracia se manifiesta en Belén. Y a través de una madre humana, como lo fue María, como ya hablamos en el principio, y por la operación milagrosa y sobrenatural del Espíritu de Dios, era Dios hombre, el Hijo eterno encarnado aquí, al presentarse allí en el Jordán, a los efectos de su ministerio, o mejor, a principios de su ministerio, antes de su ministerio, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Él prometió que vendría más adelante, ese Espíritu Santo allí pudo posarse delante o sobre Él en forma de paloma, acompañado de señales visibles, llenándolo allí totalmente, ya que en Él no había allí ninguna oposición a la voluntad de Dios, estaba dispuesto a hacerla toda totalmente. Yo he venido a hacer las obras de mi Padre, no hago nada por mi propia cuenta, dice Jesucristo, y era hacer la voluntad del Padre, no la suya, no la suya. Y por eso el Señor dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Qué bueno que nosotros podamos ser los hijos amados del Señor y en los cuales Él pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija, en el cual tengo contentamiento. Qué bueno que en este día podamos alegrar el corazón de Dios
a alegrar el corazón de Dios. Estoy hablando de una forma antropomorfista, es decir, un antropomorfismo es usar elementos humanos para referirse a Dios porque Dios no tiene corazón, Dios es espíritu, pero hay un antropomorfismo, alegremos el corazón de Dios, que sus hijos, que su iglesia, es decir, esta es mi iglesia amada, esta es mi iglesia amada, en ella tengo contentamiento, cómo me alegra el corazón. Qué tremendo que el Señor no tenga que vernos como una iglesia donde el Señor tenga que decirnos, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ah? Así que hubo un hombre en la tierra, pues, en quien el Espíritu Santo habitaba y se movía sin obstáculo aquí. Y en el bautismo del Señor, por Juan, allá en el río Jordán, significa propiamente su identificación con el pueblo pecador al cual él quería y venía a salvar. Es lo que está haciendo allí. Y presupone inclusive, es un anticipo a la obra de la cruz. Porque como bien dijimos, si el Señor dice es necesario, les conviene que yo me vaya para que venga después el Consolador, pues el elemento, la ruta que el Señor cogería para decir me voy, cuando uno dice me voy, pues uno coge camino, ¿no? Entonces la ruta, el camino que el Señor le esperaba cuando dice les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, no vendría el otro Consolador. Pues el Señor está haciendo referencia a la cruz, a la cruz, a la cruz, no tanto a la ascensión. Y es de hecho, para poder subir, primero tenía que ir a la cruz. Si nota, es la ruta. Es la ruta para llegar al Padre, es la ruta para redimirnos, es la ruta para salvarnos, era la ruta para dar cumplimiento a las promesas que él había venido diciendo. Les había prometido el Espíritu Santo y les conviene que yo me vaya, pero la única ruta para poderme ir, el único camino, se llama la cruz. Así que todo esto se está tipificando cuando Juan está bautizando allí al Señor. Ese Espíritu Santo que viene sobre él no es otra cosa más que la anticipación, la identificación con el pueblo de Dios que más adelante irían a creer en él y que también serían sellados, como dice Efesios, por el Espíritu Santo, o como bien lo dijo Pedro después de su primera predicación: varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro dice: arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Es un anticipo, es decir, lo que está haciendo Jesús no lo está haciendo simplemente por mostrón. Mire, yo sí soy el Hijo de Dios. No, el Señor está dando un anticipo que a todos aquellos que se arrepientan cogería peso las palabras de ese bautizador que era Juan. Y Juan había dicho: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero va a venir uno mayor que mí, que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Todos esos elementos, por eso el Señor le dice a Juan: chino, bautíceme porque nos conviene que sea así. Pero ¿conviene por qué? Pues conviene no porque Jesús tuviera pecados y tuviera que arrepentirse, sino simplemente está mostrándole a este pueblo que está allí, le está mostrando lo que ellos irían a recibir desde el momento en que ellos se arrepintieran. Que si Jesús, sin ser pecador, está tomando el acto por obediencia de recibir, de mostrar, es mejor dicho, en otras palabras, les está pintando el dibujo con plastilina a todos los seres humanos. Está diciendo: mire, el que se bautice es porque se ha arrepentido, y si se ha arrepentido, entonces mi Padre le perdonará, y la sello, la garantía de que ahora es un hijo de Dios es que ahora será sellado con el Espíritu Santo. Son anticipos, son tipsitos que el Señor le está dando a la gente para que vea, para que se identifique. Así que el bautismo del Señor en el Jordán no es otra cosa más que la identificación, su identificación con el pueblo pecador, al cual él quería y venía a salvar, y que presupone, como dije hace un momento, la obra de la cruz, a la cual él se conduciría indefectiblemente. No había reversa, más reversa tiene un cohete. No habría reversa. La misión era esa: yo he venido a hacer las obras de mi Padre, dijo, y lo que mi Padre me ha mandado, eso vengo a hacer. No vengo a hacer mi propia voluntad, yo no hago nada por mi propia cuenta, dijo el Señor. ¡Qué tremendo! Así que, llegando pues a la consumación de ese tiempo, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo
por la ofrenda de sí mismo. Él mismo fue el Cordero, y haciendo posible por este medio entonces que los salvos ahora fuesen unidos, los que creyesen en Él, fuesen unidos con Él en una perfecta comunidad de vida eterna y espiritual, la cual se llamará iglesia. Entonces, Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, ahí está, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que aquí vimos que el bautismo de los fieles por el Espíritu Santo había de constituir prácticamente la consumación de la obra del Mesías, según lo había dicho el mismo Juan el Bautista allá en Mateo 3:11. Él lo había dicho, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dijo Juan el Bautista, y lo registró Mateo en su evangelio. Ahora Lucas, ¿se acuerda que dijimos que Lucas es el puente entre que nos conecta con los evangelios y las cartas paulinas? Pues aquí Lucas, en el libro de los Hechos, está haciendo una conexión entre lo que dijo Mateo, en lo que dijo mejor Juan el Bautista, y que lo registró Mateo, que el Señor bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Ahora Lucas lo registra en el libro de los Hechos y dice, porque Juan, está contando la historia, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta aquí en el versículo 5 no se ha manifestado la intervención, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Así que este bautismo del Espíritu fue el descenso de Dios, el Espíritu Santo mismo, sobre una compañía, asamblea, congregación de hombres y mujeres identificados allí por la sumisión de la fe en Cristo como Salvador y Señor. Es decir, este principio es el comienzo de esos hombres que se han sometido al Señor, que han creído en su obra redentora, que han dicho, sí, yo también reconozco que necesito de ese Salvador. En esos hombres, en esos que están allí, esos 120 que están allí reunidos, allí es donde comienza, se da principio a un grupo, a una asamblea de personas que están reunidas, una compañía de hombres que han reconocido y se han rendido a Cristo antes de que llegue la manifestación del Espíritu Santo, y allí estos hombres son los que dan como principio la eclesía en el griego, es decir, la iglesia como la conocemos como tal, o la continuidad, si lo queremos llamar así, de la congregación de la cual habló Esteban acerca de Moisés allá en el monte Sinaí. Es decir, es la continuidad de un pueblo, pero con una característica totalmente nueva. Es decir, ahora está conformada solamente por todos aquellos que han decidido rendirse a la obra que Cristo ha estipulado para venir a salvarlos. Es decir, se han rendido a Cristo, han reconocido que necesitan a ese Salvador, que necesitan definitivamente rendir sus vidas, arrepentirse de sus pecados y reconocer a ese Jesús. Y entre esos 120, ya lo dijimos en días anteriores, está nada más y nada menos que María. María, mi querido Mariano, Mariana, María también está allí reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y ella a partir de allí empieza también a ser parte de la iglesia. Esos 120 que están allí reunidos, esos 120 que están allí, son los que dan el inicio a la iglesia, pero bajo la premisa de la etimología de la palabra eclesía, es decir, es la continuidad. Ya lo he repetido muchas veces, la continuidad de la congregación del Antiguo Testamento, pero ahora en un nuevo orden, ahora por la fe en Cristo. ¿Me hago entender? Los antiguos ya hacían parte de esa comunidad por la fe en Cristo, como lo hizo Moisés, como lo leímos, viendo al invisible. Ahora estos ya lo habían visto, habían convivido con él y tendrían que creer en él para que ahora conformaran
hicieran parte de esa continuidad, de esa congregación, ahora usted y yo, después de 2000 años, hacemos parte también de esa congregación a través de la fe en Cristo. De hecho, en las dos resurrecciones de Apocalipsis, la primera, ya hemos hablado que la primera resurrección tiene que ver precisamente con Cristo, tiene 4 momentos: Cristo como primicias, la iglesia, todos los muertos en Cristo, los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación. Esos 4 momentos o esas 4 etapas hacen parte de la primera resurrección. Cristo como primicias, los muertos en Cristo, los cristianos muertos en Cristo, los muertos del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento y los santos del periodo que morirán durante el periodo de la gran tribulación por la causa de Cristo. Esos son los que se conoce como la primera resurrección. Entonces, ¿sí? Son solo una congregación. ¿Sí nota? Hablando de congregación, entonces todos esos, podríamos decir, desde la etimología de la palabra griega eclesía, asamblea, congregación, todos ellos son su asamblea, su congregación, su iglesia. ¿Sí nota? Nosotros pensábamos que la iglesia éramos nosotros nomás. No, hermano. No, hermanos. La congregación de los santos somos todos los que hacemos parte del pueblo de Dios. Que hemos visto un elemento. El elemento del Antiguo Testamento fue creer en Cristo. No fue otro, mi querido. Ya lo repetí, que los del Antiguo Testamento no se salvaron por las obras, mucho menos por la ley y mucho menos por los sacrificios. Fueron salvos por su fe en Cristo. Como bien puse el ejemplo de Moisés. Se dice, renunció a todo porque se mantuvo como viendo al invisible. Y el Señor Jesucristo, él mismo dio testimonio de Abraham cuando dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Fueron salvos por la fe en Cristo, ¿sí notan? Usted y yo somos salvos. Los que estaban allí en el tiempo del Pentecostés fueron salvos por su fe en Cristo. Usted y yo, después de 2000 años, somos salvos por nuestra fe en Cristo. Los que se van a convertir durante el periodo de la gran tribulación van a ser salvos, ¿por qué? Por la fe en Cristo. ¿Sí ven? No hay otro elemento. El mensaje es el mismo. La premisa, la demanda, sigue siendo la misma. No ha cambiado. Sigue siendo la misma hasta el día de hoy. No hay otro elemento. Si el Señor hubiese visto otro elemento para salvar a la humanidad, créame que lo hubiera usado. No hubiera dudado en usarlo. Pero el único elemento que el Señor vio para salvar esta humanidad era a través de su Hijo. La muerte de su Hijo en la cruz. No había otro. No había otro, mi querido. Entonces, empieza una nueva entidad gracias a su íntima unión con el Señor crucificado y con el Señor resucitado. Será el centro de la nueva creación. Por eso Pablo, al hablar de Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hace constar que ha llegado a ser también el nuevo principio, primogénito de entre los muertos, que significa el primero, las primicias, para que todo en todo tenga la preeminencia. Es decir, no solo como creador de lo antiguo, sino como artífice, principio, consumador de esa nueva creación. Dice en Colosenses, ya los que estudiamos o los que tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor cuando nos enseñó Colosenses, recordemos un poquito Colosenses 1:15, mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y aquí hay que hacer una claridad. Cuando dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hay que tener cuidado con esa palabra primogénito, porque no es la misma primogénito de más adelante. Aquí primogénito está hablando, porque si hablamos que él es el primogénito de toda la creación, y si usted lee en detalle, va a creer que el primogénito es decir, el primero de toda la creación. Entonces vamos a decir, o sea que Jesús fue creado, él fue el primero de los creados. No. Cuando está hablando que él es el primogénito de toda la creación, es decir, que él es el creador, no hay nadie más. Pero cuando dice que es el primogénito de entre los muertos, ahora sí es el primero, que resucita de entre todos los muertos. Hay que hacer esa claridad de esas dos palabras primogénito. Aquí primogénito es para creación
no es que sea el primero, sino que en Él, por Él y por Él es que existen todas las cosas. Pero la palabra primogénito de entre los muertos sí tiene que ver con principio o primero. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas, y ve, ahí está, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito. ¿Sí nota? Aquí es la palabra primogénito, dice, el primogénito de entre los muertos. Entonces hay que tener especial cuidado cuando se dice el primogénito de la creación al primogénito de todos los muertos. El primogénito de la creación es que por Él existen todas las cosas, por Él y para Él. Y el primogénito entre los muertos ahora sí tiene que ver con la palabra primero. El inicio, el primogénito, el principal, el primero del resucitado, como bien decíamos de la primera resurrección, Él es el primogénito de entre esos muertos, y los segundos seremos la iglesia, los hijos de Dios, los muertos en Cristo. Entonces el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y había dos palabras que nos las explicaron, yo creo que ya se nos olvidaron. Dos palabras que nos explicó nuestro pastor por varios días, que es la palabra prominente y preeminente. Prominente, ¿qué significa prominente? Que se eleva, que se levanta o que sobresale en relación con lo que está a su alrededor. Pero ¿qué es preeminente? Que está colocado en un lugar superior o más elevado. Podríamos decir en palabras más sencillas, preeminencia va por encima de prominencia. Es decir, Él va por encima de todo. Así que Cristo no solo es prominente, sino que a la vez es preeminente, está por encima de todo. Entonces ahí como para recordar un poquitico lo que hemos estudiado con nuestro pastor. Bien, ahora ese nuevo pueblo, aprovechando aquí estos minuticos, ese nuevo pueblo, pues ya lo explicamos, ese nuevo pueblo con la obra de Cristo, ¿sí nota? Ya lo explicamos. Ese nuevo pueblo es nuevo pueblo porque ha creído en la nueva obra de Cristo. Pero ahora este nuevo pueblo y el Espíritu Santo, se nota también una característica nueva ahora, porque ahora hay un nuevo pueblo, pero un nuevo pueblo revestido del Espíritu Santo, con una experiencia diferente con el Espíritu Santo. No es la misma experiencia que tuvo Abraham, Moisés, con el Espíritu Santo, porque muy seguramente la tuvieron, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía intermitentemente. Se les aparecía por un momento específico, para una misión específica y chao. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros, esta nueva creación, este nuevo pueblo, esta nueva congregación, ahora tienen una nueva experiencia con el Espíritu Santo, o una nueva manifestación, digámoslo así, del Espíritu Santo con este nuevo pueblo. Se nota también esa nueva característica nueva en cuanto a las personas que ahora forman parte de este cuerpo. En todo tiempo, el Espíritu de Dios podía estar con o entre su pueblo en otros tiempos. Pero el bautismo, dígame bien, el bautismo de la iglesia en el día del Pentecostés hace posible algo mayor. En el Antiguo Testamento, el Señor estaba con su pueblo o entre su pueblo. Pero ahora este nuevo pueblo que por la fe hemos creído desde el Pentecostés, que arranca desde el momento que el Espíritu Santo se manifiesta, este nuevo pueblo va en un nivel mucho mayor. ¡Qué privilegio! Pues, según las palabras de Jesús, el Espíritu que estaba con los suyos había de estar luego en ellos como residente celestial. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice por allá Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire la promesa que está haciendo el Señor. ¿Sí nota? Hasta aquí el Espíritu Santo estaba con ellos y andaba entre ellos. Pero ahora el Señor les está subiendo el nivel. Allá en el aposento alto,
les está dando unas indicaciones, se le dice, ese Espíritu Santo mora con vosotros, pero estará en vosotros. Comparemos la enseñanza del apóstol Pablo aquí en Romanos 8:9. Romanos 8:9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Permítame por acá hago un ejemplo así rápidamente ahora que se me ocurre. Una cosa es estar con. Por ejemplo, yo puedo decir, este papelito que tengo aquí está con el pocillo. Está con el pocillo o está junto al pocillo. Pero cuando yo digo que está entonces tengo que meter el papelito entre el pocillo. Está entre el pocillo. ¿Sí nota la diferencia? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba con ellos. Andaba entre ellos. Pero ahora iba a estar en ellos, que es diferente. Es lo que el Señor les está diciendo y Pablo lo está diciendo. Si alguno ya no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Primera de Corintios, Pablo también vuelve y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está es decir, dentro, en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí nota? Una cosa es estar al lado, por encima, entre, pero otra cosa es estar en. Así que el Espíritu que antes revestía a los siervos de Dios con potencia, con sabiduría, según la obra que habían de realizar, que venía intermitentemente, como lo dije, ahora se digna, ahora viene a posesionarse en el corazón de los suyos, los miembros en particular de la iglesia de Cristo. ¿Sí nota que ahora esta asamblea, este nuevo pueblo, esta continuidad de asamblea, pero que ahora tiene el nombre de iglesia desde el griego eclesía, ahora tiene una nueva experiencia con el Espíritu Santo? Ya el Espíritu Santo ahora viene a ser morada en ese nuevo cuerpo, en ese nuevo pueblo, en esa nueva congregación. Por eso dice Pablo, lo dice muy claro en Primera de Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí nota? El Espíritu que antes revestía a los siervos de Dios con potencia y sabiduría, ahora está haciendo morada, habitación dentro del cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Pero entonces nosotros decimos, o sea que está en las cuatro paredes del templo. No, está diciendo Pablo que el templo somos nosotros, es decir, el Espíritu Santo ahora mora, vive, habita con nosotros, en nosotros, y nunca se va a ir. No se va a ir, si ya estamos sellados, somos sellados, no se va a ir. ¿Cuál es el problema? Se puede contristar, se puede apagar. Por eso Pablo dice más adelante, no contristéis, no dice no saquéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo, y seis llenos, ese gerundio presente continuo, llenos del Espíritu Santo. ¿Sí nota? ¡Qué tremendo! Cuando uno está en casa y hay un visitante, uno cómo se comporta. Cuando uno está en casa y hay una persona que nos visita, uno se comporta de una manera diferente. ¿Sí nota? Y especial si no tiene confianza con la visita. Uno se comporta de maneras diferentes. Y sabía, hermano, usted querido, que el Espíritu Santo vive con nosotros, cohabita con nosotros las 24/7. Ay, yo puedo hacer algunas cosillas porque el pastor no me ve. Hermano, pero el Espíritu Santo está viviendo en usted. Eso nos debería llevar a la reflexión. Tenemos un habitante ahí, un huésped ahí que está ahí las 24/7, mi querido. ¡Qué tremendo! Así que esta diferencia fue fundamental. Fundamental. Se destaca claramente de la gran declaración de Juan. Cuando Juan 7:39 dice,
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Quiénes? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ya lo he explicado otras veces, que no hay gloria sin cruz. ¿Sí nota? La ruta es la cruz. Sigue siendo la cruz. Para que viniera el Espíritu Santo, tendría que Cristo haber sido glorificado, es decir, a estar a la derecha de su Padre, pero para poder dar todos esos elementos, la única ruta sería la cruz. Es decir, no hay gloria sin cruz. A veces decimos nosotros, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Hermano, pero no estamos dispuestos a pagar el precio en la oración. No estamos dispuestos a pagar el precio en la santidad. No estamos dispuestos a pagar el precio en hacer la voluntad del Señor. No estamos dispuestos a pagar el precio en la obediencia. Pero sin embargo, glorifícate, glorifícate, glorifícate. No hay gloria sin cruz. No hay gloria sin altar. No hay gloria sin Getsemaní, mi querido. Aunque yo tengo un lema muy personal. Y a veces decimos nosotros, y yo siempre digo, que en esta vida nada, 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 nada es gratis. A uno nadie le regala nada. Y nadie regala nada. Ni siquiera la salvación es gratis. Yo he recomendado un libro que se llama El precio de la gracia. Ese se puede descargar inclusive en PDF. El precio de la gracia. Y lo animo para que lo lea. Y cuando llegue, va a llegar a un capítulo que se llama La gracia cara. La gracia cara. Léalo, búsquelo por internet en lugar de estar buscando otras cosas. Busque ese libro. Y allí se va a dar cuenta, hermano, que nada es gratis en la vida. Al Padre le costó su propio Hijo. Al Hijo le costó su propia vida, hermano, mi querido. Nada es gratis. Y ve que nada le regala, a nadie le regalan nada. Nosotros el único elemento que tenemos que hacer es creerlo. Pero también el Señor nos dio una demanda. Dijo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y tiene que tomar su cruz, que es sinónimo de morir todos los días. Morir a ese yo. Morir a mi reino, morir a muchas cosas. Para poder ser discípulo de Cristo, como él mismo dijo. El que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no queriendo decir con esto de que aborrece, ese aborrece no tiene nada que ver con el odiar, ni menospreciar, ni abandonar. Porque hay quien dice de pronto, la Biblia dice que el que no aborrece a sus hermanas, a su mamá, el que no aborrece, entonces yo abandono a todo el mundo porque yo quiero ser discípulo de Cristo. No, ahí ese aborrecer no tiene nada que ver con ni odiar, ni renunciar, ni echar, ni votar, ni abandonar. No, ese renunciar, ese aborrecer tiene que ver con esto. Permítame hacerlo una figura. El amor se mide de 1 a 10, al máximo, pongámosle una medida al amor. El amor máximo, 1 a 10. 10 es el tope. Aborrecer significa que el Señor dice que lo amemos un poquito más arriba. Sino, eso es aborrecer. Yo amo a mi familia, amo a mis hermanas. Como dice el Señor, me amo mi vida al máximo, al 10. Pero al Señor lo amo más por encima. Eso es lo que pide el Señor cuando dice aborrecer. Es decir, y también yendo al otro extremo. El Señor no nos pide que muramos por Él, porque es más fácil, ya lo he dicho, morir en un instante por Cristo que vivir una vida para Cristo. Sin embargo, Él no nos pide que muramos por Él, pero el Señor nos está diciendo, si llegado el caso, estuvieras dispuesto a dar tu vida, ¿la darías? Es lo que más o menos nos quiere decir. Entonces miren que aquí el Señor nos está dando la declaración de que por su gracia, por nuestra fe, por la fe en Cristo, por creer, por recibir ese regalo de la gracia, es que somos partícipes, no solamente del plan de salvación, sino que somos partícipes ahora de la habitación, o somos habitación del Espíritu Santo, como bien lo dijo Pedro en su primer discurso, del Espíritu Santo en nosotros, quien el mismo Señor dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, para que el Espíritu Santo ahora no solamente venga, sino que ahora habite en ustedes, esté en ustedes. Así que el Señor Juan nos dice allá en el capítulo 7 que el Espíritu Santo no había venido porque el Señor no había sido aún
glorificado, hablando de la muerte, la crucifixión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor, para que pudiera manifestarse la promesa del Espíritu Santo. Pero para que eso se diera, tendría que haber cruz, tendría que haber altar, tendría que haber Getsemaní. Entonces mire qué tremendo, que Dios nos ayude, mi querido, a ser como el mismo Señor dice, esforzados y valientes. Porque el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque Josué no era ni esforzado ni valiente. Entonces le tiene que decir, esfuérzate y sé valiente. Entonces mire que a veces el Señor nos ve así, ni somos esforzados ni somos valientes, hermano. Las cosas buenas de la vida cuestan, mi querido, aunque la salvación hable de que es gratis, que es por gracia, pero esa gracia es cara. Esa gracia es cara y los mismos textos bíblicos nos dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y no solamente somos llamados a la salvación y a esperar en una butaca de una iglesia a que el Señor venga con el rapto y llevarme para su gloria. No, el Señor nos llama a la salvación, pero nos llama también a la santidad, nos llama a la obediencia, nos llama a la comisión también, como iglesia. Aquí el Señor no les traería el Espíritu Santo para impresionarlos, ni para entretenerlos. De hecho, muy seguramente estaban muy amañados con esa experiencia y más adelante tienen que pasar una persecución a través del apóstol Pablo, cuando Pablo todavía no era cristiano. Y por eso se dice por ahí que quien no vive Hechos 1:8, donde el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, estará listo y predispuesto para que viva. Hechos 8:1. Lea los dos textos, léalos. ¿Qué dice Hechos 1:8 y qué dice el Hechos 8:1? Entonces, si no cumplimos Hechos 1:8, muy seguramente nos va a tocar cumplir Hechos 8:1. Y ahí sí hacemos la tarea, ahí sí. Porque dice que después de que vino todo ese momento, ahí sí salieron esparcidos y empezaron a predicar por Judea, por Samaria y por donde iban. Ahí siempre se habían quedado amañaditos allá con esa experiencia tan bonita. Se habían quedado amañados ahí. Ay, llegó el Espíritu Santo, qué experiencia tan hermosa, sensorial, mística. Y se habían quedado ahí amañados. Y el Espíritu y el Señor tuvo que permitir que viniese persecución para que se movieran, se sacudieran. Hermanos, la salvación es gratis, pues, digámoslo así, pero tiene su precio, hermano. Ser cristiano no es fácil, esto no es fácil, hermano. Esto es para valientes. El Señor dijo que los valientes arrebatarían el reino de los cielos. ¿Ah? Entonces, hermano querido, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Todo esto es muy bonito. Predicarlo, hablarlo, enseñarlo. Pero Dios nos ayude a vivirlo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Aquí estamos, bendito Señor, Dios de los cielos, Padre amado, dándote gracias. Gracias, Señor, por hacernos parte de esa magna congregación que tú has estado convocando desde el mismo momento de la creación. Ya estabas convocando una congregación, un pueblo, reuniendo un pueblo para ti. Bendito Señor, gracias por hacernos partícipes de tu pueblo, por darnos este privilegio a través de la obra de Cristo, porque es el elemento, es el puente que tú estableciste para acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque a ti te costó, bendito Señor, Padre amado. Fue el costo de nuestra salvación, tu Hijo. Y gracias, Jesús, porque fue el costo de tu vida, nuestra salvación. Gracias te damos. Padre amado, ahora ayúdanos a corresponder, a ser correspondientes a esa gracia, a ser correspondientes a esa misericordia, a ser correspondientes a ese regalo maravilloso que tú nos has dado, bendito Señor. Que podamos vivir como iglesia, esta nueva congregación, este nuevo grupo de personas, esta nueva asamblea, con una nueva experiencia con el Espíritu Santo, con una nueva experiencia contigo, bendito Señor, no como la tuvieron los antiguos, somos más privilegiados. Que, Señor Dios de la gloria, seamos correspondientes a tanta gracia, a tanta misericordia, a tanta bondad tuya, bendito Señor, para con nosotros. Gracias, bendito Señor, por habernos encontrado. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscar salvar lo que se había perdido. Gracias porque un día estábamos perdidos y nos hallaste, nos encontraste. Y hoy somos lo que somos, bendito Señor, precisamente gracias a la iniciativa que tomaste desde aún, Padre amado, desde antes aún de que nosotros naciésemos, Padre amado. Hoy te bendecimos.
Señor, te damos gracias y te glorificamos y te pedimos, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, se avive cada día en nosotros, bendito Señor. Que cada día ese fuego se avive, Padre amado, para hacer tu tarea, para obedecerte, para vivir en santidad, para vivir conforme a tu voluntad, para hacer lo que corresponde, para agradarte, para que tú puedas decir, esta es mi iglesia amada, en la cual tengo complacencia, en la cual tengo contentamiento. Que podamos traer alegría, gozo a tu corazón, felicidad a tu corazón. Que seamos hijos que te honren, que seamos hijos, Padre amado, que te glorifiquemos, que seamos hijos, Padre amado, en el buen sentido de la palabra, como decimos nosotros como padres humanos, que cuando nuestros hijos tienen logros decimos, me siento orgulloso en el buen sentido de la palabra de mi hijo. Qué bueno que tú puedas sentir, Padre amado, porque aunque tú eres espíritu, que tú puedas, Señor Dios de la gloria, que podamos, Señor, alegrar tu corazón, que podamos como iglesia traer ese contentamiento, Señor, a ti, que tú te goces, Padre amado, de ver un pueblo fiel, de ver un pueblo obediente, de ver un pueblo, Señor, santo, de ver un pueblo como tú quieres verlo. Que tú puedas decir, Señor, ha valido la pena enviar a mi hijo a la tierra, a morir por estos pecadores, porque ahora me he congregado un pueblo para mí, un día que vendré a sacarlos, un día que vendré a llevarlos fuera de este mundo para que estén conmigo. Señor, qué privilegio el que tenemos. Y si tú hoy, amigo, amiga, que me escuchas por primera vez, que no habías tenido contacto con una enseñanza de estas, hoy te invito para que te arrepientas de tus pecados, para que reconozcas que necesitas de un Salvador, que reconozcas que únicamente Cristo es el que te puede salvar de tus pecados. Arrepiéntete, busca ahí un lugar a solas con Él y dile, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, quiero recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador, y quiero un día, cuando tú vengas por tu iglesia, cuando tú vengas a llevar a los tuyos, cuando tú vengas a llevar a tu congregación, a tu ecaleo, quiero estar contigo, quiero participar de las bodas contigo, quiero participar de las bendiciones que tú tienes para mí también, para los que son tuyos. Yo también quiero ser partícipe, dile allí, hoy me arrepiento de mis pecados y ven a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, nunca lo borres de allí. Padre, gracias Señor por lo que haces, gracias Señor por lo que estás haciendo y gracias Señor por lo que harás, y a ti te damos hoy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias por su fina sintonía. Es un gusto para nosotros poder participar con ustedes y compartir con ustedes y aprender juntos, porque aquí todos estamos aprendiendo, todos, hermano. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí todos estamos en la misma sintonía y qué bonito que el Señor nos dé ese privilegio de juntos, los hermanos juntos en armonía, poder estudiar su palabra. Entonces, desde esa premisa, hoy el jueves a las 7 de la noche los espero con otro bonito estudio de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Estamos por el capítulo 18, así que esta noche a las 7 de la noche los espero. Un buen día para todos, la gracia y la misericordia del Señor esté sobre ustedes, mis amados queridos. Un abracito para todos. Chao, bendiciones.